¿Cómo reaccionaron los gobiernos y los bancos centrales a la crisis financiera de los años 2008-2009? ¿Acaso sus políticas de estímulo keynesianas, tanto fiscales como monetarias, fueron eficaces a la hora de revertir y acelerar la salida de esa crisis? Veámoslo. En este tercer y último vídeo de esta serie sobre la Gran Depresión, apadrinada por la plataforma Mintos, vamos a hablar sobre las políticas monetarias y las políticas fiscales que se aplicaron después de que estallara esta crisis y tanto la economía real como la economía financiera se vinieran abajo. Cuando sucede una crisis de estas características, en la que desaparecen las oportunidades de inversión en la economía real y en la que buena parte del sistema financiero quiebra, la mayoría de agentes económicos se lanzan a demandar, a querer adquirir lo que en ocasiones se denominan activos libres de riesgo, es decir, los pasivos del Estado, ya sean en forma de bonos emitidos por el Tesoro o de moneda fiat emitida por el Banco Central. ¿Y por qué la mayoría de personas demandan estos activos libres de riesgo? Pues porque en momentos de tan alta incertidumbre como los que caracterizan a una crisis de esta naturaleza, en la que todo se desmorona, la deuda de un ente como el Estado, que puede extraer coactivamente recursos del resto de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones, la deuda de ese ente se vuelve, en esos momentos de tribulación, de incertidumbre, una ancla a la que agarrarse y que, a costa de la parasitación potencial del resto de la población, proporciona seguridad, certidumbre, cierta previsibilidad a aquellos que la adquieren. Que la demanda de pasivos del Estado, en medio de una crisis tan cruenta como esta, aumente mucho, equivale a decir que la financiación que los agentes económicos están dispuestos a canalizarle al Estado en condiciones financieras ventajosas para ese Estado durante la crisis, se incrementa de manera muy considerable. O expresado de otra manera, en medio de una crisis de esta naturaleza, los Estados solventes pueden emitir mucha deuda pública o pueden emitir mucha moneda fiat sin que esas sobreemisiones de deuda pública disparen los tipos de interés o sin que las sobreemisiones de moneda fiat disparen la inflación. Y claro, en esa coyuntura, la tentación del Estado a captar mucha financiación del sector privado sobreemitiendo deuda pública y sobreemitiendo moneda a un coste de oportunidad aparentemente nulo, porque no suben los tipos de interés y no sube la inflación, la tentación del Estado a hacer eso es muy grande. Y si además intelectualmente prevalece la noción de que en medio de una crisis de esta naturaleza el Estado tiene que intervenir con políticas fiscales y monetarias activistas para reflotar la economía, pues entonces se junta el hambre con las ganas de comer y el Estado recurre ampliamente a políticas keynesianas de estímulo de la demanda para supuestamente salvar a la economía privada de sí misma. Y esto es exactamente lo que sucedió a partir del año 2009. Así, por un lado, en el año 2009, el gobierno demócrata de Barack Obama aprobó la llamada American Recovery and Reinvestment Act, una ley de estímulo fiscal keynesiana que elevó el déficit público hasta casi el 10% del PIB. Y fijaos que en los años previos el déficit público en los Estados Unidos había rondado el 2 o como mucho el 3% del PIB. Y a su vez, y por otro lado, también en 2009, en realidad finales de 2008, pero tomemos la fecha de 2009, la Reserva Federal comienza a expandir masivamente su balance a través de los programas de flexibilización cuantitativa, los quantitative easings, que sirvieron para multiplicar la base monetaria de los Estados Unidos, tal como podemos observar en este gráfico. Y claro, si uno observa incrementos de la base monetaria de esta magnitud,
o incrementos del déficit público de la escala que hemos mencionado antes, en principio uno podría pensar que la inflación se tuvo que disparar y que los tipos de interés de la deuda pública tuvieron que elevarse hasta cotas altísimas. Pero nada de eso sucedió. La tasa de inflación de los Estados Unidos a partir de 2009 se mantiene en niveles muy bajos, incluso más bajos que los actuales, y los tipos de interés de la deuda pública estadounidense permanecieron bajos. Y esto es así por lo que ya hemos explicado, porque en esos momentos de incertidumbre, de zozobra, la demanda de pasivos estatales aumenta mucho y por tanto hay muchísimos agentes económicos dispuestos a canalizar su financiación hacia el sector público y eso se traduce en mayor demanda de moneda fiat y por tanto menores pulsiones inflacionistas y mayor demanda de bonos del tesoro y por tanto tipos de interés más bajos. La situación de entonces obviamente contrasta con la de ahora. Durante los últimos años, la predisposición del sector privado a financiar ilimitadamente al sector público se ha reducido de manera muy notable porque no estamos en una crisis de esas dimensiones y además el sector público, creyendo a raíz de lo que sucedió a partir de 2009 que la emisión y sobreemisión de pasivos estatales no tiene consecuencias, sale gratis. A día de hoy sí estamos en un contexto de tasa de inflación más elevada, al menos durante los últimos años, y de tipos de interés más altos. El almuerzo aparentemente gratuito del sector público ha terminado. En este sentido, por cierto, una de las modalidades de inversión a las que puedes acceder a través de la plataforma que apadrina esta serie de vídeos, Mintos, es la inversión en bonos fraccionados. Los bonos son un instrumento financiero a través del cual el Estado o las empresas privadas captan financiación del sector público a cambio de abonar unos cupones, unos intereses periódicos al prestamista. Y en ocasiones los intereses que pagan los emisores de esos bonos, públicos o privados, pueden ser bastante atrayentes para el inversor particular. Pero existe una barrera que muchos inversores particulares no son capaces de superar. Y es que la inversión mínima en muchos de estos bonos puede desbordar la cifra de ahorro de que disponga un inversor particular o en cualquier caso la cifra de ahorro que quiere destinar a un único activo en concreto. Pues bien, a través de la plataforma Mintos puedes invertir en bonos de empresas privadas a través de un fraccionamiento de esos bonos. En lugar de invertir en el bono en su totalidad, inviertes en una parte, en una fracción de ese bono, lo que permite que el inversor particular pueda acceder a este tipo de inversiones desde tan solo 50 euros. Los bonos fraccionados que ahora mismo tiene Mintos en cartera son bonos que tienen distintos periodos de inversión, algunos vencen en el año 2025, otros vencen en el año 2031, que han sido emitidos por empresas de distintos sectores de la economía, logística y transporte, aviación y aeronáutica o finanzas, y que ofrecen tipos de interés que oscilan desde el 7% anual hasta el 13,9% anual. Si quieres obtener más información sobre Mintos, entidad regulada en la Unión Europea bajo las normas MiFID y plataforma listada en la CNMV, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Sea como fuere, a día de hoy una emisión masiva de pasivos estatales sí tiene consecuencias negativas visibles, pero en el año 2008 o en el año 2009 aparentemente no las tenía. Y siendo así, muchas personas podrían estar tentadas a concluir que si el Estado se podía endeudar gratuitamente en el año 2008 o 2009, entonces tenía que endeudarse de manera masiva porque le salía gratis. Pero que en una determinada coyuntura el Estado disponga de mucha capacidad para captar financiación casi gratuita del sector privado, no equivale a decir que deba hacerlo, porque esa financiación que capta del sector privado tendrá que emplearla, tendrá que movilizarla e invertirla de alguna manera. Y si el Estado no sabe invertirla rentablemente, la estará
dilapidando. Y eso es en buena medida lo que también ocurrió en el año 2009. Si estudiamos cuál fue el multiplicador fiscal de la American Recovery and Reinvestment Act de Barack Obama en el año 2009, es decir, si estudiamos cuánto se incrementó el Producto Interior Bruto de la economía estadounidense por cada dólar invertido a través de esta ley de estímulo keynesiana, comprobaremos que la mayor parte de la literatura ubica el multiplicador fiscal por debajo de 1, entre 0,5 y 0,7. Y esto significa que por cada euro gastado por el sector público, el PIB se incrementó en menos de 1 euro. ¿Y cómo es posible que si gastamos 1, el PIB se incremente en menos de 1? Pues porque la actividad en el sector privado, como consecuencia de ese euro gastado, retrocedió, aunque no lo suficiente, como para que el multiplicador fiscal se volviera negativo. Es decir, no lo suficiente como para que por cada dólar gastado el PIB cayera. Lo que sí sucedió, según la mayor parte de las estimaciones, es que el PIB vinculado con el sector público subió y el PIB vinculado con el sector privado bajó menos de lo que subió el PIB vinculado con el sector público. Y cuidado que estamos hablando del efecto del estímulo fiscal sobre la actividad económica, pero no necesariamente sobre el bienestar de las personas, porque el multiplicador no nos indica directamente si el bienestar de la sociedad se está incrementando como consecuencia de estos estímulos fiscales. Solo nos dice que la actividad, tal como la medimos dentro del PIB, aumentó. Poco, pero aumentó. Ahora bien, si lo que aumentan son actividades nocivas para el ser humano o inútiles para el ser humano, puede ser que aumente la actividad económica vinculada a las actividades del sector público, pero no el bienestar de los ciudadanos. En cualquier caso, la experiencia del intervencionismo keynesiano en la crisis de 2008-2009 persuadió a los políticos de que podían estimular masivamente la economía sin que hubiese grandes costes visibles para la misma. Porque más allá de si el saldo neto de sus políticas mejoraba o no mejoraba el bienestar agregado de la sociedad, lo cierto es que en los parámetros más visibles y tangibles, como la inflación o los tipos de interés, sus masivos estímulos fiscales y monetarios aparentemente no tenían ningún efecto. Y como esa fue la lección que aprendieron de la crisis 2008-2009, posteriormente, en la crisis de 2020, la crisis del coronavirus, volvieron a aplicar esas mismas políticas corregidas y aumentadas, y ahí sí tuvieron un coste muy visible y muy palpable, el mayor estallido inflacionista desde los años 80. O expresado de otra manera, aún hoy estamos pagando algunas de las facturas de los desmanes y de las lecciones mal aprendidas de una crisis económica que tuvo lugar hace prácticamente 20 años.